Vamos a buscar en Jeremías capítulo 33, versículo 15. Jeremías 33, 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Gracias, Señor. Estamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que te muevas en medio de la predicación, Señor, en medio de la palabra, que esa semilla, Señor, haya fruto, haya cabida en nuestro corazón y dé fruto que tú esperas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La traducción al lenguaje actual dice: cuando llegue ese día, en el momento preciso, nombraré a un rey de la familia de David, que reinará con honradez y justicia. Entonces el reino de Judá estará a salvo, y en Jerusalén habrá seguridad. Por eso le llamarán Dios es nuestra justicia. El contexto de este pasaje es Israel en un estado en el que se tenía que enfrentar a diferentes guerras y que iban prácticamente perdiendo esos asuntos de guerra. El Señor llama a Jeremías. Ellos estaban perdiendo esas guerras porque se habían apartado de la actividad que ellos ejercían para el Señor. ¿Sí? Se había cambiado la intención del pueblo de Israel hacia el Señor y hacia lo que el Señor quería desarrollar en ellos. Entonces, el Señor llama a Jeremías, al profeta, para que hable al pueblo. Jeremías ya venía hablando desde tiempo atrás y en este momento Jeremías se encuentra en la cárcel porque lo habían encarcelado precisamente por andar divulgando una palabra que se oponía a todo lo que los otros profetas decían. En la época de Jeremías, Israel estaba lleno de falsos profetas que se habían instaurado por la falta de el discernimiento que tenía el pueblo de Israel y también por la falta de un liderazgo correcto delante del Señor. Entonces él estaba ahí, pero aún estando en la cárcel, el Señor le habla. Y una de las cosas que le dice es: clama a mí, porque yo te responderé, te enseñaré cosas grandes que tú todavía no conoces, le dice el Señor a Jeremías, cosas grandes y ocultas que tú ignoras. Y dile esto al pueblo, estas palabras que te estoy dando a ti, dáselas también al pueblo, porque yo quiero que después de estas batallas, porque ellos iban a enfrentar a los caldeos, quiero que después de estas batallas, a pesar de que ellos van a hacer bastante daño a ustedes, mi intención es que ustedes se restauren. Entonces, lo que el Señor quería era que en la condición en la que ellos estaban, que era difícil, voltearan a mirar al Señor, se acordaran del Señor en ese momento, para que el Señor trajera un proceso de restauración. Entonces, usted sabe que el prototipo del pueblo de Israel se asemeja a la vida de un creyente, muchísimo, porque el creyente vive muchos altibajos, digamos, espirituales y de la fe, que hacen que en algunos momentos hayan retrocesos, hayan enfriamientos espirituales, y que esos enfriamientos dan cabida, dan lugar a ciertas consecuencias que luego nosotros tenemos que asumir, consecuencias que tenemos que asumir por errores que cometemos en momentos de eh, frialdad espiritual o de debilidad en la fe. Esa era la condición del pueblo de Israel. Pero entonces si nosotros en ese estado en el que estemos, miramos hacia el Señor y le pedimos primero, porque lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías era: primero ustedes tienen que conocer las cosas, ¿sí? O sea, para que la gente pueda empezar a tener un proceso de restauración, primero debe entender algunas cosas. No todas las cosas, sino entender lo que es
necesario para que usted se ubique en el lugar donde usted está. Entonces, clamar al Señor hace que cuando nosotros clamemos el Señor nos enseñe. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Te anunciaré, dice otra versión, cosas grandes y misteriosas que tú ignoras, porque usted sabe que en la vida hay ciertos misterios, ¿sí? En estos días yo hablaba con una persona y me decía, es que yo no sé por qué a mí no se me han dado las cosas. Y yo realmente pensaba, cierto, qué extraño, que a ti no se te han dado las cosas y me decía esa persona, yo veo que hay mucha gente a mi alrededor que busca trabajos y los consiguen, busca resoluciones de la vida y las consigue. Y yo meto hojas de vida por un lado, intento por un lado, intento por el otro, y no se me dan las cosas. Y hay cosas como esa, por ejemplo, una de las muchas, que son misteriosas para nosotros. Uno dice, ¿por qué a mí me toca así? ¿Por qué estas son las condiciones? Si usted piensa que el Señor a mí me ha permitido que yo viva así, da desánimo, ¿sí? Y si usted dice, es por mi causa que yo tengo esto, también da desánimo, porque entonces, ¿dónde queda todo el poder que nosotros esperamos del Señor? Entonces, el Señor a nosotros primero nos tiene que revelar. Cuando usted esté viviendo una situación que le exija la fe, cualquiera que sea, primero dígale al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando espiritualmente, qué es lo que está sucediendo que yo tal vez no he percibido, por qué yo he llegado hasta esa condición o por qué yo he retrocedido, qué es lo que está pasando, cómo es que el enemigo me está atacando, porque mire, el enemigo se da muchas formas de atacar y a veces uno en la batalla espiritual de pronto cierra una puerta, ¿sí? Cierra una puerta para que el enemigo por esa no entre, él buscará otra, ¿sí me van a entender? Entonces esta es una lucha de fe en la que nosotros tenemos que estar apercibidos. Y apercibidos era lo que el pueblo de Israel no estaba. Ellos no entendían, no se daban ni cuenta que habían introducido a la cultura judía, habían introducido una serie de actividades que eran pecado en contra del Señor. Habían metido ídolos, habían metido prácticas y cosas que al Señor le desagradaban, pero ellos no se daban cuenta. Eso es lo extraño del asunto. O sea, para uno es fácil leer y darse cuenta porque aquí el Señor lo explica. Ustedes se han apartado, dice a veces, han permitido que se desvíe el corazón, pero para ellos, o sea, ellos no se percataban de qué era lo que pasaba. Entonces, a veces, cuando uno vive ciertas cosas, uno tiene que hacer como un pare y decir, bueno, ¿qué ha pasado? De pronto se ha desviado mi corazón, de pronto he abierto una puerta, o de pronto simplemente es un proceso de Dios, pero eso es necesario saberlo, ¿sí o no? Porque si usted vive un proceso de Dios, pues no le corresponde sino esperar. Pero si usted vive una consecuencia de algo que ha entrado en su vida, pues a usted le corresponderá cambiar esa circunstancia para que cambie el resultado. Por eso es que es tan necesaria la revelación. ¿Sí? Entonces, cuando uno entiende el problema, uno sabe hacia dónde atacar. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos que Él nos enseñe las cosas. Después de esto, ya el Señor, por medio de esa fe y disposición que nosotros tenemos, empieza a hacer lo que dice el pasaje que estamos estudiando, que es en aquellos días, es decir, cuando ustedes vuelvan su corazón, busquen, clamen, y yo les responda, voy a hacer brotar a David un renuevo de justicia, quiere decir, de la descendencia de David voy a hacer que nazca una persona que va a estar a cargo. Y ese es otro punto importantísimo, porque un papel fundamental en la restauración de la gente es el liderazgo espiritual. ¿Sí? Eh, no podemos buscar la restauración por fuera de una cobertura de autoridad, porque eso se mira desde los tiempos antiguos. Usted sabe que
cuando en la época de David el pueblo vivía unas circunstancias. Cuando vinieron otros reyes, el pueblo vivía otras circunstancias. Por eso la palabra dice, el pueblo se alegra cuando el justo gobierna, ¿sí? Y nosotros somos un pueblo, ¿sí? Y cuando usted tiene quien le dirija, cuando usted tiene una autoridad sobre su cabeza, es fácil ese proceso de restauración. En la época de los jueces, al pueblo de Israel le pasaba algo, y era que tenían un poco desdibujada la figura de la autoridad. Tanto era así que ellos, en el desespero por mejorar la condición, empiezan a pedir un rey. Y ahí es cuando ellos toman para sí al rey Saúl, ¿sí? Pero entonces cuando el Señor ha colocado autoridad, cuando el Señor ha colocado sacerdocio para el pueblo, es cuando la iglesia empieza a cambiar, cuando la iglesia se comienza a nutrir y cuando la iglesia comienza a ser edificada, ¿sí? Nosotros necesitamos estar bajo ese proyecto. Usted sabe que el Señor tiene sus planes, o sea, la restauración, la bendición, los cambios, todo lo que usted espera del Señor no van a venir por el simple deseo. Él tiene mecanismos y el mecanismo de Él ha sido colocar sacerdotes en la tierra. En la época de los reyes. Pero mire que aunque aún a los reyes, los sacerdotes los dirigían. O sea, al lado de cualquier rey siempre tenía que haber un sacerdote. Cuando el rey menospreciaba al sacerdote, el rey se perdía. Por muy sabio, por muy buena intención de gobernar bien que tuviera, se perdía. Porque es que la condición humana, la mente, es fácil de engañar, es fácil de extraviar. Por eso a veces hay condiciones o circunstancias que a nosotros eh, nos parece de una manera, ¿sí? Nos parece que es de una manera. Lo que pasa es que yo pienso que esto está bien por tal razón, o me parece que está mal por tal razón. Pero a veces uno se equivoca, ¿sí? Entonces, si se equivocaban David, por ejemplo, se equivocó en el trato con sus hijos, se equivocó en, en resolver una situación con una mujer, ¿sí? Y justamente eso que él, en lo cual él se equivocó, fue en lo que él dejó de buscar al sacerdote. Después el sacerdote viene y le dice, mira, has hecho esto, para tu vida va a venir esto como consecuencia, pero busca otra vez, bueno, y vuelve y lo instruye y lo encamina. Entonces, eh, cuando el Señor empieza, cuando el Señor quiere empezar procesos de restauración en nuestra vida, va a colocar delante de nosotros a una persona, líder espiritual, para que usted sea dirigido, porque usted hasta el día de hoy no ha logrado dirigirse de la manera correcta, ¿sí? Y así en diferentes asuntos, porque digamos que el creyente que lleva tiempo, por ejemplo, claro, está dentro de una cobertura, está en las actividades, pero aún ahí hay lugar a la equivocación en el sentido espiritual. Por eso es necesario que las personas permanentemente busquen el consejo, busquen la ayuda, busquen eh, la cobertura y busquen estar bajo la autoridad que el Señor ha delegado. Dice, y hará juicio y justicia en la tierra, en aquellos días Judá será salvo. Y entonces el rey, como en este momento dice, o la persona, esa persona que el Señor nombró aquí, a un rey de la familia de David, que viene y se pone delante, hace que el pueblo sea salvo. Por eso dice entonces, el reino de Judá estará a salvo y en Jerusalén habrá seguridad. Cuando estamos en el remanente del Señor, usted se encuentra a salvo y está en un lugar en el que hay seguridad, ¿sí? Porque ahí el Señor coloca siervos, coloca atalayas que estén velando. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, en la, en la intercesión que hacemos con los líderes, el Señor muestra cosas y dice, en el pueblo está pasando esto, y habla, y dirige hacia dónde dirigir la guerra espiritual, ¿sí? Entonces,
uno no va a ciegas, sino que, por ejemplo, el Señor puede decirle a uno por medio de un profeta, mira, en el pueblo eh, hay espíritus de engaño o hay espíritus de enfermedad. Y entonces el sacerdote ora en dirección a eso, porque hay una cantidad de ambientes o de seres espirituales que se confabulan para lograr un propósito. Y hay momentos en que no va a bastar. Usted sabe que yo he procurado, pues por dirección del Señor, enseñarle a usted a que batalle espiritualmente, a que use las armas y de la batalla usted personalmente, pero hay momentos en los que la batalla que damos no es suficiente. Y esto me lo dijo el Señor esta mañana, porque yo me desperté hoy con una sensación extraña. Entonces, cuando tengo la sensación extraña, a veces ya reconozco de dónde viene, ¿sí? Entonces digo, no, debe ser que el diablo me está atacando, lo que sea. Y duré desde las 4:30 hasta las 5:30 orando. Entonces yo decía, pero ¿por qué no se me quita? Entonces dije, no, debe ser algo físico, ¿no? Entonces uno empieza como a indagar en la problemática que tiene y luego eh, Camilo me dice, deberías llamar al apóstol. Entonces yo le digo, no, pero es que yo me la pasé orando toda la mañana y no se me quita, no creo que sea. A veces uno necesita apoyo en la batalla, ¿sí? O sea, a veces son tan fuertes las condiciones que genera el enemigo, es tan fuerte la ola de ataque espiritual que uno necesita el refuerzo de la autoridad. ¿Sí? Y eso es bueno que usted lo sepa, porque sí es cierto, eh, usted tiene que aprender a batallar personalmente. Y uno, digamos, como autoridad no va a estar, digamos, a la orden del día de sus batallas, ¿cierto? Pero hay unas que usted necesita reforzar. Por eso es que ese es como el lugar, ese es el lugar seguro. ¿Sí me hago entender? O sea, la cobertura espiritual es el lugar seguro para la congregación. Entonces, no, yo he pedido, he orado y no estoy logrando, no estoy pudiendo con esto. Voy, me acerco y llego aquí, como dice, al lugar en el que voy a estar a salvo, porque hay una persona delegada para eso. ¿Sí? Entonces, estas enseñanzas son como una red de condiciones que si usted las utiliza para sí mismo, los resultados van a cambiar. Cuando usted clama al Señor y le dice, Señor, estoy delante de ti, enséñame qué es lo que está pasando, por qué me pasa esto recurrentemente, el Señor viene y le explica por medio de la revelación, por medio de un sentir, le pone, ¿sí? Y esto no va a pasar así nomás, o sea, usted tiene que ir y clamar, ir a buscar al Señor. Una vez lo entiende, pues usted da su batalla acompañado de la autoridad. Por eso es que le dice, en este pasaje, después de que le dice, clama a mí, le dice, porque los caldeos se han levantado en contra de ustedes. Y ciertamente ellos los van a despojar, porque ustedes no están en condiciones de pelear. Pero después de todas estas cosas, yo quiero que ustedes vuelvan al lugar en el que comenzamos esta relación. Vuelvan al lugar donde yo había plantado el propósito y el plan para sus vidas, para que volvamos a iniciar ese camino en el que yo les voy a dirigir por donde yo quiero dirigir. Y el camino por donde el Señor quería dirigir al pueblo era en una condición de paz y de bienestar para el pueblo. Las batallas que perdió David fueron por causa de andar con la mente en otras cosas, ¿sí? Como en Betsabé, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando él estaba enfocado, él ganaba, porque el propósito del Señor es que usted gane las batallas. Al Señor no le interesa que a usted el enemigo le dé palizas a cada rato.
Ni siquiera puedo decir que el Señor no quiere que de vez en cuando, como decir, bueno, yo te hago ganar, pero de vez en cuando voy a permitir que te golpeen. No, eso va en contra de la paternidad de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, si usted tiene un hijo, usted no lo va a defender, eh, digamos, a veces sí, a veces no. No lo va a defender esporádicamente. Usted se pone en la causa de esa persona, de ese hijo, para que siempre esté bien. Entonces, si nosotros no entendemos la paternidad de Dios, pensamos que el enemigo tiene derecho y hay, digamos, el aval de Dios para que el diablo nos golpee. Y no es así. Las batallas que perdemos las perdemos por razones específicas, pero el Señor quiere que las ganemos. Y el Señor no va a impedir que usted pierda si usted no está en la posición de pelear. No lo va a impedir. Pero porque no lo impida no quiere decir que eso es lo que Él quiere. Él lo que quiere es que usted vaya, eh, vaya a salvo, ganando. Porque lo que con usted pasa es lo que representa el Señor. O sea, nosotros somos representantes del poder del Señor. Entonces no es posible que a veces sí y a veces no. Entonces hay las batallas, usted vívalas así. Primero dígale, Señor, hazme entender qué pasa. Porque si no es como pegarle una piñata. ¿Sí? Estar con los ojos cerrados y voy a pegarle palazos a lo que pueda. No. Eso significa un desgaste espiritual. Así como usted tiene energía física, tiene energía espiritual. Y cuando usted bota corriente en batallas que no son suyas, porque a veces la gente hace eso, ¿sí? A veces nos desenfocamos y terminamos peleando batallas que ni siquiera son nuestras. Entonces se va una energía en eso, se va un contenido, se va el aceite, se va lo que usted tiene. Pero si usted entiende de dónde viene el ataque, qué es lo que le pasa, por qué el enemigo le pone lo que le pone, ¿sí? Porque hay ciertas circunstancias recurrentes en su vida y el Señor le da a usted esa revelación, va a poder pelear. Siempre en la cobertura, porque el Señor en toda la palabra no ha dejado de poner autoridades espirituales, ¿sí? Y eso le va a ayudar a tener esa dirección. Y dice, por eso la llamarán Dios es nuestra justicia. La Reina Valera dice, y en Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. O sea, a Jerusalén se le va a llamar Jehová justicia nuestra. Quiere decir que todo lo que pasa en la vida del pueblo o en nuestra vida va a representar la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, tanto para bien como para mal. Si usted está bien, si usted está ayudado por el Señor, pues eso es la justicia del Señor ahí. Si usted no está tan bien, también es la justicia del Señor ahí. Pero la justicia de Dios va hacia el bienestar de su pueblo. Eso es como, usted sabe que la justicia siempre va de la mano con la ley, o sea, casi que es lo mismo, ¿sí? Y cuando la ley se coloca o los estatutos del Señor se colocan, son para el beneficio del pueblo. Entonces, por eso es la justicia de Dios. Te llamarán, Dios es nuestra justicia, porque se va a cumplir las promesas, las cosas que el Señor ha, ha programado para su pueblo. Entonces, esta es una promesa del Señor para Israel de restauración. ¿Sí? Nosotros debemos buscarlo a Él independientemente de circunstancias. Hay que siempre, o sea, estemos bien o estemos mal, llevemos poco o llevemos harto camino, pensar en qué es lo que el Señor me quiere devolver. Y esta es una enseñanza importante que a veces hemos dado, hemos tocado, y es, hay cosas que usted tiene espirituales, hay bendiciones que usted, de las cuales usted es
dueño, pero que no las tiene usted, ¿sí? Las tiene su enemigo o las tiene el Señor y no las puede depositar. Entonces, cuando nosotros pensamos así, sabemos que siempre hay algo por lo cual nosotros debemos ir hacia el Señor. Y a eso se le llama la restauración, ¿sí? Porque usted ha escuchado la expresión, el Señor nos devolverá a cada uno de nosotros las cosas que se han perdido, porque hay cosas que se han perdido en el camino, ¿sí? Hay cosas que por el caminar se nos van, a veces se nos cae alguna área de bendición del Señor. Hay promesas que muchos creyentes ya han olvidado. ¿Sí? El Señor de pronto a usted le habló algo en algún momento o me habló algo a mí en algún momento y el tiempo pasa y esa palabra no la tomamos en cuenta. Pero hay otras que sí, ¿sí me entiende? Pero el Señor quiere devolver todo lo que Él ha dicho de nosotros, cada promesa. Pero para eso es necesario que usted abra los ojos, se dé cuenta de cuál es el problema, de dónde viene el ataque, dónde está la fuga. ¿Sí? Que usted busque, eso es como cuando uno tiene un flotador, uno no mira el huequito por donde se está saliendo, le toca buscarlo, porque si no se le va a seguir saliendo la bendición, la ayuda de Dios, el contenido espiritual se va, se pierde y termina no pasando nada en su vida. Pero si usted se da cuenta, pues sabe cómo actuar. Entonces, esa es la intención del Señor para su pueblo, ¿sí? De restauración. Cuando el pueblo de Dios ha cometido errores, siervos han cometido errores, viene una consecuencia, pero al final el Señor procura que eso sea olvidado. Por eso dice que recordaremos los malos tiempos como el agua que pasó. O sea, es como que eso no va, como les decía ayer, hay cosas en la vida de la gente que son momentos duros, ¿sí? Que se han provocado pues por las consecuencias de muchas cosas que generan ciertos traumas. Y hay cosas que que la gente vive, consecuencias o dolores o heridas que nunca se terminan de cerrar, ¿sí? Que nunca se terminan de olvidar y entonces usted eh, tiene traumas ante la vida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si usted tiene traumas, es porque no ha habido un proceso de restauración. Porque el proceso de restauración hace que usted mire todo eso como si hubiera sido simplemente un mal sueño, ¿sí? Algo que no estuvo presente. Porque las condiciones posteriores se convierten en condiciones mucho más agradables y tanto es el bienestar que ya no importa. Por eso el rey David tuvo que vivir la espada dentro de su casa. ¿Sí o no? Él vio morir a sus dos hijos, a los dos primeros hijos, de una manera fuerte y cruel por las consecuencias de su pecado, pero finalmente el Señor trae un bienestar. Entonces, ahí uno le deja de temer un poco también a las consecuencias, porque usted y yo pecamos, ¿sí o no? Cometemos errores y uno dice, no, o sea, si fuera por lo que yo he hecho, mejor dicho, o sea, el Señor no tendría lugar a hacer nada, pero el Señor sí tiene lugar cuando uno se dispone que Él restaure. Y el Señor quería poner al pueblo en la condición anterior a la que estaba, o sea, cuando empezaron. ¿Sí? Y todas esas cosas malas que usted vivió o está viviendo o vivirá, van a ser simplemente un momento y van a pasar y usted va a salir en victoria de ese asunto. Pero entonces la restauración va de la mano con eh, la batalla espiritual. O sea, la restauración no va a suceder así nomás. La restauración requiere que usted esté en una condición en la que le permita ser restaurado, en la que usted pueda darse cuenta del problema y salir del tema,
por medio del poder del Señor, por medio de la ayuda del Señor, por medio de la ayuda de sus pastores, de sus líderes espirituales, que a usted le digan, mira, aquí está mal esto, que usted consulte y haga lo que le dicen que tiene que hacer, entendiendo que usted se puede equivocar en su juicio, por bueno y bonito que parezca, ¿sí? Por justo que parezca, porque todo el mundo es sabio en la opinión que tiene. Cada uno piensa que la opinión que tiene es, la que debería ser. Y no es así. Entonces, cuando el Señor viene y ordena eso, la persona empieza a cambiar, a ser restaurada. El Señor comienza a traer las cosas que Él le había prometido. Por eso, no se olvide de las cosas que el Señor le ha dicho. No se olvide de los planes que el Señor en algún momento le dijo que tenía con usted, ¿sí? Para que usted pueda tener un enfoque. Y si el Señor me dijo a mí que yo tenía que Él me quería ver a mí en determinada área, pues voy detrás de eso, aunque parezca que eso ya se ha perdido. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Yo bendigo a las personas que colocan sus tributos en tu altar, Señor Jesús. Te pido que bendigas la fe de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
tu rostro, Señor. Buscamos tu dirección. Muéstranos, Señor, todas esas cosas grandes, las cosas que están ocultas, Señor, que estamos ignorando. Habla, Señor. Coloca tu sentir, Señor, en nosotros. Tú eres nuestra seguridad, Señor. Devuelve, Señor, a cada uno devuelve, Señor, a tus hijos esas promesas. Que sea restaurada la condición, Señor, de tus hijos, del corazón, de las intenciones, Señor. Que sea devuelta la esperanza, Señor, para aquellos que escuchan tu palabra, que puedan esperar en ti, que puedan tener la expectativa de lo que tú harás. Llena, Señor, con tu presencia a tu pueblo. Renueva las fuerzas, Señor. Abre los sentidos espirituales. Que sea devuelta la condición espiritual de los sentidos, Señor, de tus hijos. Que se ha devuelto el discernimiento, que se ha devuelto el entendimiento, Señor. Que tú nos lleves, Señor, al principio de la relación contigo, en la que estábamos enamorados de ti, Señor, en la que teníamos toda la esperanza y la expectativa de lo que tú ibas a hacer. Sigue mostrándonos, Señor, tus planes poderosos. Llena, Señor, este lugar con tu presencia. Llena a tus hijos. Ministra, Señor. Ministra, Señor. Fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ti correrá el justo. Y levantado será.
Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Esa es la promesa que tiene el Señor para su pueblo. Nos aferramos, Señor, a tu palabra, al deseo de tu corazón, Señor, porque sabemos que el deseo de tu corazón es bueno, oportuno, agradable, perfecto, Señor, para nosotros. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poderte buscar. Y te pedimos que sigas moviendo tu presencia en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.